Buenas tardes, de nuevo estoy con ustedes para el estudio bíblico que vamos a realizar hoy. Como pues bien lo saben, estamos estudiando las parábolas que Jesucristo habló a sus discípulos, que enseñó y predicó. Y la parábola que vamos a estudiar hoy es la parábola del tesoro, la perla y la red. Esa la encontramos en Mateo 13, del 44 al 50. Entonces, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos enseñe y que nos muestre los tesoros escondidos que hay en su palabra, que nos convenza. Le pedimos al Espíritu Santo que su palabra llegue a nuestro espíritu y la recibamos en el espíritu para que la podamos poner por obra. Y que sea Él ministrando, trayendo libertad y restauración a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, empecemos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y de tanta alegría vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Luego vuelve y dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una de ellas de gran valor, vende todo cuanto tiene y la compra. Y la tercera parte de esta parábola dice: el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Ahí se sientan, escogen los peces buenos y los echan en un canasto, y tiran los que no se pueden comer. Así pasará al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Bueno, yo creo que las dos primeras partes de esta parábola es muy claro. Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro que pocas personas pueden encontrar, pero aquella persona que encuentra es el reino de Dios, que lo descubre, es capaz de dejarlo todo por el reino. Ahí es donde vemos a cuántas personas que cambian totalmente sus vidas porque han conocido a Dios. Y muchos dicen que es fanatismo, que es religiosidad, o que en las iglesias les prohíben que hagan una u otra cosa. Pero no es así, es porque encontraron el reino de los cielos, es porque conocieron a Dios, conocieron a la persona de Cristo y dejaron todo. Pero la tercera parte de esta parábola nos confronta mucho. Nos confronta a aquellos que tenemos esa inquietud de saber dónde vamos a llegar. Todas las personas, todos los seres humanos trabajamos, nos preparamos, luchamos, nos esforzamos para conseguir lo que deseamos, lo que necesitamos. Muchos para asegurar una vejez. Porque lastimosamente es como la prioridad, es la prioridad de tener suficiente para tener una buena vejez, una vejez digna, pero en realidad el 99% de las personas nos enfocamos en eso, pero no nos preocupamos si en el momento de que fallezcamos vamos a disfrutar de eso por lo cual trabajamos. Es más, ninguno de nosotros sabemos si vamos a llegar a la vejez. Ninguno de nosotros lo sabemos. Sabemos que vamos a morir. De una u otra forma, todos vamos a morir. Pero no sabemos dónde vamos a llegar después de la muerte.
Y esta parábola de Jesús nos invita a eso, porque es muy clara. Dice que llegará al final de los tiempos, van a llegar ángeles y van a separar a los buenos de los malos, y los malos serán echados al horno ardiente. Suena muy duro, pero crean o no crean, asistan o no a la iglesia, lean o no la palabra, es la verdad. Es la verdad. Así como hay vida eterna, hay condenación eterna. Así como hay un reino de Dios lleno de bendiciones para nosotros, de gozo, de paz, de justicia, asimismo hay un horno ardiente donde habrá llanto y crujir de dientes. En toda la palabra, en toda la Biblia, de principio a fin, de pasta a pasta, Dios nos habla del fin de los tiempos. Antes de Cristo, que es el Nuevo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas. Y a muchos profetas les habló acerca de la venida de Cristo, el fin de los tiempos. Cuando en la venida de Cristo se escribió el Nuevo Testamento. Y Jesús habló, así como en esta parábola habló del final de los tiempos, de cómo Dios qué va a hacer, porque es muy corta esta parábola, pero describe muchas cosas. Él va a lanzar la red y nosotros somos como esos peces. Él va a separar los buenos de los malos. No hay personas buenas porque dicen ser buenas. No hay personas buenas porque hacen obras buenas. No hay personas buenas porque asisten a la iglesia. O porque hicieron una oración de fe. No nos engañemos, no nos digamos mentiras. O somos o no somos. En alguna de las prédicas yo les decía, hay dos caminos. El camino del bien, que nos lleva a vida eterna, que es el reino de Dios, o el camino del mal, que nos lleva a condenación, a muerte. No hay un tercer camino. No nos digamos mentiras. Lastimosamente, muchas personas dicen, uy, ya ese cuento del final de los tiempos me lo sé hace mucho tiempo, eso lo han dicho desde que yo era niño. Pero resulta que Dios hoy me dio una palabra que me confirma que estamos en el final de los tiempos. Esa palabra está en Hebreos 9, del 26 al 28, y se los voy a leer. En el principio de Hebreos 9, el apóstol Pablo hablaba del sacrificio de Jesucristo en la cruz, el propósito y todo lo que con él conlleva al sacrificio de la cruz. Pero nos vamos a centrar solo en esa parte. Empecemos el 26, Hebreos 9, 26. Él, en ese caso, habría tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo, pero no, esperó que fuera el fin de los tiempos. Esperó que fuera el fin de los tiempos y se manifestó ahora de una vez para borrar el pecado con su sacrificio. Y puesto que los hombres mueren una sola vez, después viene para ellos el juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para borrar los pecados de una muchedumbre. En su segunda venida ya no cargará con el pecado, sino se manifestará para dar salvación a quienes lo aguardan. Con esta palabra que mi Padre me dio hoy, me confirma, estamos en el final de los tiempos. Dice esta palabra
que Dios esperó al final de los tiempos para enviar a su Hijo Jesucristo para que con su sacrificio fuéramos limpiados de nuestros pecados. Él murió una sola vez, lavó nuestros pecados. No podemos creer que el que reza y peca empata. Eso es mentira. Porque nadie, ninguno de nosotros, tenemos seguros de que que estemos pecando hoy, en este mismo momento, y nos muramos. Así hayamos hecho la oración de fe, así hayamos hecho el credo, porque para las personas que no asisten a una iglesia cristiana, el credo es la oración de fe para los católicos. Así no hayas hecho el credo, así lo hayas hecho, así hayas hecho la oración de fe, así no la hayas hecho. Cuando Dios mande por nosotros, va a escoger. Y es de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestras obras. Jesús decía que en el momento del juicio, hasta de las palabras que dijimos, tendremos que dar cuentas. Y si pusimos cuidado a esta palabra, dice que en su segunda venida ya no cargará con el pecado, sino que se manifestará para dar salvación a quienes lo aguardan. Se manifestará. Dice, de la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para borrar los pecados de una muchedumbre. Se sacrificó una sola vez. Puesto que los hombres mueren una sola vez, después viene para ellos el juicio. Va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Y ese juicio es lo que decía la parábola. El momento que Dios va a escoger. Dios va a escoger. En vez de estar preocupados, en vez de preocuparnos tanto por el tener, por el tener una vejez digna, el tener lo suficiente para vivir en el mañana y no tener que esforzarnos tanto. Son importantes estas cosas porque eso es ser diligente. Dice mi padre que el que no trabaja, que no coma. Pero no podemos descuidar el reino. Si se dan cuenta, en las dos primeras partes de esta parábola decía que aquel que encuentra ese tesoro lo deja todo, vende todo y compra ese campo donde encontró o la perla o el tesoro, que ese es el reino de Dios. No malinterpreten esta palabra, no estoy diciendo que vendan o que dejen todo, sino que se preocupen más por su salvación. Nos debemos preocupar por nuestra salvación, debemos asegurar el lugar de nuestra llegada. Todos sabemos que vamos a morir, pero no todos sabemos dónde vamos a llegar después de la muerte. Y de eso se trata esta palabra, de eso se trata esta parábola. Jesús nos hablaba a través de parábolas. Jesús le habló a sus discípulos, al pueblo, a través de parábolas. Y era con ese fin. Y por lo regular comparaba el reino de Dios. Hacía comparaciones. ¿Por qué lo hacía? Porque es importante. Lastimosamente, hoy en día casi no se habla de eso. Hoy en día se habla más de las bendiciones que se obtienen al hacer la oración de fe, al asistir a la iglesia, al diezmar, al ofrendar. Claro que hay muchas bendiciones así, pero no nos engañemos. Nada sobrepasa la salvación. Nada lo sobrepasa. Y sabemos que no somos salvos por obras, sino por fe y obediencia. Jesús incluso
hablando fue a un pueblo y hizo milagros, pero la gente no creía y había mucha incredulidad, había mucha maldad. Y Jesús les dijo, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron hoy y que se hacen hoy, muchos se hubiesen arrepentido y se hubiesen salvado. Pero aquí, aunque ven los milagros, no creen. Y salió de ese pueblo, enojado. Y en realidad fueron pocos los milagros que se hicieron allí. Hoy en día, ¿quién no ha visto un milagro en su vida? Nadie. No hay una sola persona en el mundo que no haya tenido una manifestación de Dios a través de un milagro en su vida. O una sanidad repentina, o una resurrección, un milagro financiero, un mercado que no esperaban, una invitación a comer cuando no tenían ni qué comer. O sea, hay muchos milagros. Lastimosamente los olvidamos, lastimosamente no le damos importancia y pensamos que fue suerte, que estuvimos de buenas o que somos muy buenos, que nos quieren mucho, pero no reconocemos la obra de Dios. Así como hizo este pueblo, no reconocía y Jesús salió enojado y pues yo creo que más que enojado, pues desilusionado, triste. Muchas veces nosotros los desilusionamos porque Él hace todos los días, hace cosas maravillosas por nosotros, con el solo hecho de despertarnos vivos, con salud y poder decir que vemos la luz del día, poder decir que nos levantamos, poder decir que podemos comer, cuando hay personas que ni siquiera pueden comer, cuando hay personas que no se pueden levantar de sus camas, cuando hay personas que no pueden ver y nosotros somos bendecidos y lo negamos. Aún viendo, no creemos. Con esta palabra, yo recordé una leyenda que había en la novena del Divino Niño. Mi mamá era muy devota al Divino Niño y resulta que a mí siempre me llamaba mucho la atención. Pero yo iba al final del librito de la novena y había una leyenda con muñequitos y todo que siempre yo cogía la novena y siempre la leía y la podía coger la novena 10 veces al día y 10 veces leía la misma leyenda y yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, la han visto, incluso la pudieron haber leído al igual que yo y decía demasiado joven para buscar a Dios, demasiado feliz para buscar a Dios, demasiado ocupado para buscar a Dios, demasiado angustiado para buscar a Dios, demasiado viejo para buscar a Dios, demasiado tarde para buscar a Dios. Y hoy estudiando esta parábola, yo pensaba, primero, mientras haya vida y esperanza, nunca es demasiado tarde. Aprovechemos cada día que Dios nos da para asegurar el lugar de nuestra llegada, para hacer lo bueno, hacer lo correcto, de tal forma de que si Dios nos va a llamar hoy, si Dios va a lanzar esa red hoy, que seamos de los buenos y no vayamos a ir al horno de la desesperación, de la condenación. Pero algo que me llamaba la atención también era que decía que para buscar a Dios, y resulta que nosotros no tenemos que buscarlo, porque Él siempre nos ha buscado a nosotros, Él siempre está ahí, es nosotros de verdad ir a su encuentro, es nosotros abrir la puerta y recibirlo. Eso es lo único que Dios quiere y espera de nosotros. Si Él en todas las parábolas hablaba del reino de Dios y hacía comparaciones, era porque nos estaba mostrando lo maravilloso que es y de lo mucho que nos estamos perdiendo. Pero también nos muestra que si no estamos en el reino de Dios, estamos en el reino de las tinieblas.
No hay otro reino. O somos de Dios o no somos de Dios. No nos engañemos, no nos digamos mentiras. No perdamos la posibilidad de ser salvos, de tener una vida después de la muerte. Dice en Apocalipsis, en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, mejor dicho, en Mateo, en Lucas, en muchos libros, dice llanto y crujir de dientes. A mí esa palabra llanto y crujir de dientes me tocó mucho la primera vez que la escuché, pero más me tocó cuando una vez tuve una visión y de verdad que es llanto y crujir de dientes. No es mentira, no es mentira. Padre amado, mi Señor Jesucristo, pongo a todas y cada una de las personas que hoy, Señor, han entrado a esta página, Señor, que han querido buscar tu palabra, que están inquietos por conocerte, Señor, que tienen hambre y sed de ti, Señor, que quieren llegar a ese lugar que tú tienes para nosotros, a ese reino de Dios, Señor, que no quieren perderse, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, hoy, Padre amado. Hoy, Señor, te pido por ellos, Señor, y te pido que tengas misericordia, Señor, que nos muestres tu camino, Padre amado. Todos repitamos, todos aquellos que queremos asegurar nuestro lugar de llegada. No estoy diciendo que con esta oración vayamos a asegurar el lugar de llegada, pero por lo menos vamos a abrir la puerta para que Jesús entre y tome el control de nuestra vida. De nosotros depende si queremos cambiar para llegar al reino de Dios y ser salvos, o sencillamente abrir la puerta para cenar con Él y que nuestra vida no cambie y seguir igual. Padre amado, mi Señor Jesús, te pido perdón por todas mis faltas, Señor. Te pido perdón porque sé que me has hablado a través de esta palabra. Te pido perdón porque he ignorado tu palabra, he despreciado tu palabra, Señor. Te pido perdón, Señor, porque he hecho lo malo toda mi vida, Señor, porque tengo malos pensamientos, malas acciones, malas palabras, Señor. Te pido perdón, Señor, porque aunque he hecho obras de misericordia, Señor, ninguna de esas obras va a pagar el reino de Dios, ninguna de esas obras me va a hacer salvo, Señor. Solo creer en ti, solo recibirte como mi único Señor y Salvador, solo cambiar y vivir conforme a tu voluntad, Señor, es lo único que me asegura ir contigo, Señor. Padre amado, te pido, Señor, te pido que me ayudes a cambiar, Señor. Tengo muchas debilidades, tengo muchas flaquezas, Señor. He hecho lo malo, Señor, pero Padre, sé que tú eres bueno y misericordioso y tú me puedes ayudar a cambiar. Padre amado, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y recíbeme, Señor. Quiero ser barro en tus manos. Fórmame, renuévame, redímeme. Circuncida mi mente y mi corazón. Restáurame, renuévame, cámbiame, reedifícame. Haz de mí un vaso de uso noble. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Quiero ser agradable a ti y quiero ir contigo al reino de Dios, al monte de Sión. Quiero que me lleves de tu mano. Muéstrame el camino. No me dejes caer, no me dejes fallar, no te quiero perder. Te necesito, Padre. Ayúdame, Señor. Te necesito. Ayúdame a cambiar. Te necesito. Gracias, Señor, porque sé que has escuchado esta oración. Gracias, Señor, porque has tenido en cuenta a todas las personas que con un corazón contrito y humillado han hecho esta oración, porque quieren conocerte y quieren recibirte en sus vidas. Amén y amén. Muchas gracias.